resurgido en victoria. Como les decía el día jueves, leí un listado de todos los que han recibido la bendición de Dios. En esta preciosa mañana vamos a orar, pero antes les recuerdo, vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Oramos a Dios y nos ponemos de pie, honrando al Padre, Hijo y Espíritu. Te decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Cada día que pasa, Señor, nos enamoramos más de ti. Y te agradecemos, Señor, tu presencia en nuestra vida, tu constancia, Señor, para cada uno de nosotros, tu misericordia, Señor, derramada en estos momentos difíciles, Señor, donde la pandemia surge y hace quebranto en familias. Tú te glorificas, Señor, en medio de tu pueblo y le bendices. Te pido en esta hora, Señor, por esa cantidad de peticiones que están delante de tu presencia, que seas tú, Señor, derramando misericordia abundante sobre ellos, y que cada uno salga en victoria, Señor. Cada uno reciba de ti en abundancia, y tu gloria sea manifiesta. Que tu Santo Espíritu sea propicio a cada vida, dándoles la cobertura, el respaldo, la bendición que ellos esperan. Ahora, Señor, conforme a tu palabra, sé tú obrando, ya sea en sala o a través de las páginas sociales donde esta palabra se predica. Seas tú glorificándote en gran manera, bendiciendo abundantemente, añadiendo cada día, Señor, los que han de ser salvos. Guarda tu iglesia, Señor, y bendícela en gran manera. En el nombre de Cristo, por quien te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12. Y lo leemos del verso 1 al verso 11. Y dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que la custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia,
Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Como le decía, es triste, pero es una realidad y es el cumplimiento de lo que las Escrituras establecen con relación al tiempo final de la iglesia en esta tierra. ¿Habrá persecución de la iglesia? Habrá persecución de la iglesia. Eso no lo podemos obviar. Lo que sí debe de haber entre nosotros es firmeza, seguridad, confianza, fe, que verdaderamente el Señor está con nosotros. Amén. Esta porción nos muestra un pensamiento que nos señala no solo lo que comenzaba la iglesia en aquel momento, sino el hecho de que la iglesia se encuentra muchas veces en situaciones difíciles, o personalmente, para que no lo veamos a nivel colectivo, lo veamos a nivel personal. Nos encontramos en situaciones adversas muy fuertes, en donde no hallamos solución a las cosas. Muchos se han dejado morir porque médico les dice que ya no hay solución a su vida. Otros se han quitado la vida porque el banco pues no les perdonó la deuda, y ellos, ¿qué voy a hacer si me embargan? Y al final mejor se obsesionan y llegan hasta atentar contra su vida. Pero así como la adversidad llega a tu vida y te presiona de una forma fuerte, también la gloria de Dios se manifiesta. Y se manifiesta de una manera tal que el Señor se derrama en bendiciones para tu vida y te da la victoria. Y de eso es lo que queremos hablar en esta preciosa mañana. Y a luz de ello hemos denominado el estudio de esta hora: Dios da victoria donde hay derrota. Dios da victoria donde hay derrota. Algo que es curioso en esta lectura es el hecho de que de Jacob, que aquí lo menciona, pues no se habla mucho en la Biblia. Solo acá se señala porque le dieron matacán, o sea, lo carcelaron o lo iban a encarcelar y mejor lo decapitaron. Y allá en el capítulo 1 de este mismo libro de los Hechos se menciona por primera vez en donde se habla de la elección de aquel que iba a sustituir a Judas. Y entonces estaban reunidos los 11 apóstoles, entre ellos Jacob, para elegir al sucesor. De ahí usted no va a ver que es mencionado en ningún otro lugar, pero sí es de considerar que era un personaje muy entregado al Señor por la condición en la que él se encuentra, en la condición de martirio, entre medio de los apóstoles, y que siempre pues los apóstoles en ese momento ya andaban trabajando en lo que es la obra del Señor. No se dice nada negativo de él. Sin embargo, se nota en aquel momento de persecución que Herodes Agripa, que era
principal promotor de lo que se estaba dando y que quería congraciarse con los judíos, por eso él era fiel defensor de la ley judía. Sin embargo, él se quería congraciar y se estaba congraciando con los judíos porque sabía perfectamente que a los judíos les agradaba el que la iglesia fuese perseguida. O sea, es más, él se promovía para hacer perseguir a la iglesia y presionaba. Es más, quiso, como dice aquí al inicio, él reunió a varios y los agarró para maltratarles. Pero su intención no era maltratarles, su intención era matarlos, destruir la iglesia. Era un odio hacia la iglesia. En aquellos tiempos la persecución fue fuerte, pero la iglesia siguió caminando, siguió avanzando, porque la iglesia es del Señor. Pero también se dice de que habrá momentos en que la iglesia volverá a ser perseguida, donde la iglesia no la van a dejar en paz. Y usted ve que en estos momentos igual, pues no hay una persecución de la iglesia en algunas partes, en otras sí. Pero en el área nuestra, acá en Nicaragua, pues la iglesia vive tranquila. Y yo creo que hasta eso ha sido un error. Un error grande, porque entre mayor tranquilidad ha tenido la iglesia, más pecadores han salido. Ha habido un acomodamiento de la iglesia, como no pasa nada. Como hay libertad de expresión para el área religiosa, como las iglesias acá pueden discernir la palabra como ellos quieren, entonces el cristiano se acomoda y no hay ningún problema. Y hasta se le ha olvidado las promesas de persecución, las promesas de vituperación, las promesas donde la iglesia vivirá consecuencias fuertes, que ya ni creen en eso. Quiero decirles que la iglesia va a ser perseguida y que ya está comenzándose a dar los primeros ataques en contra de la iglesia, y lo está haciendo la máxima magistratura de las Naciones Unidas, en donde acusa a la iglesia de ser la principal violadora de los derechos humanos. Más bien yo diría que ellos son los principales violadores de los derechos humanos, porque al aprobar leyes que van en contra de Dios, en contra de la familia y en contra de los niños, están violando los derechos humanos, violando los derechos de un niño que no tiene voz y voto. Están violando los derechos de la familia, que fue creada para que fuese una familia que formase lo que es la sociedad y se volteasen a otro nivel. Entonces, todo eso ocasiona que la iglesia sea mal vista en todos los sectores, y entonces por ende no la van a aplaudir. O sea, a la iglesia no le van a aplaudir, a menos que usted se haga de ellos. Ponía por ahí un escrito y alguien me contestaba y decía: no, lo que pasa es que el que está exento de mea culpa, pues que tire la primera piedra. Dice que aquí no se habla de mea culpa. Dios no tiene por inocente al culpable, y alma que peca se muere. Punto. Pero la iglesia va a seguir adelante y va a llegar a la meta, porque Dios así lo ha decidido, y estaremos con Cristo por la eternidad. Gloria a Dios a Él. Sin embargo, al ver el relato y ver a Jacob muerto, decapitado, es el primer apóstol que muere, no el primer mártir. El primer mártir fue Esteban, que fue un diácono. O sea, empezaron por los diáconos. Porque ahora creo que nadie quiere ser diácono, tienen miedo que haya persecución con ellos. Sea diácono o no, ya tenga la seguridad que lo van a seguir.
Pero Jacob era uno de los 11 o de los 12 apóstoles, porque ya habían elegido el sucesor. Sin embargo, también atrapan a Pedrito. Pero con Pedro, como era tal vez más fuerte en el área espiritual, era el que los que divulgaban la palabra, y por lo general iba a la cabeza en todo, a él lo meten preso. Y pienso yo que le tenían miedo de seguro, porque lo meten en la Bartolina del fondo y ponen en la primera entrada 4 soldados, segunda entrada 4 soldados, tercera entrada 4 soldados y en la última entrada 4 soldados, bien custodiado. Y todavía en la Bartolina lo pegan a la pared con grillos y él estaba pegado allá colgado. O sea, le tenían pavor a un solo hombre lleno del Espíritu Santo y del poder y de la gloria de Dios. Yo pienso que cuando miren todo este grupo de hombres poderosos y de mujeres poderosas, la tierra va a temblar. ¿O no creen que vaya a temblar? Pues debiera. Porque la iglesia orando tiene poder. La iglesia orando puede hacer miles y miles de cosas que el ser humano no puede hacer. Y aquí vienen 2 preguntas interesantes. ¿Por qué fue muerto Jacob y Pedro encarcelado? Y la segunda es, ¿fueron las oraciones el factor decisivo? Recuerde, Cristo dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. La oración y ayuno se vence al enemigo Satanás. Ahora, yo pregunto, ¿por qué dejamos de orar nosotros? ¿Aló? ¿Por qué? ¿Qué le impide a usted ponerse de rodillas y clamarle al Señor como debe de ser? Bueno, aquí en la iglesia hay un pequeño remanente que sábado a sábado está a 6 de la mañana orando. 3, 4 pelones bien. Y los demás doblando almohadas. Pero quieren victoria. Y quieren ser triunfadores. Y quieren ser vencedores y que todo lo que toquen florezca. Pues no va a ser. Porque mientras usted se cierre el corazón de hablarle al Señor y de platicar con Él, no va a tener victoria. No sé si usted ha cantado esta alabanza, pero dice, el poder del cristiano está en la oración. Y Cristo dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Entonces, ¿por qué has cerrado tus labios? ¿Por qué has bloqueado tu corazón? ¿Por qué has dejado de clamarle a Dios como debe de ser? Si Dios te va a dar la victoria, Dios va a respaldarte, Dios va a bendecirte, aunque tú estés viviendo momentos difíciles en tu vida, Dios va a obrar en ti. El poder del cristiano está en la oración. Si usted ora, es un vencedor. Si usted le clama a Dios, usted es un vencedor. Si usted busca el rostro del Señor todos los días de su vida, usted será un vencedor. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración juega un papel bien importante y vital en nuestra vida y en la iglesia del Señor. Así que el hecho de que tú estés viviendo alguna experiencia fuerte, pueda que sea un propósito del Señor. Pueda que Dios espera de ti un cambio. Dios espera de que por lo que te esté sucediendo a ti, otros vayan y se vayan a pegar. O para que tú mismo crezcas en fe delante del Señor.
y busques su rostro y te des cuenta que tienes Dios para la eternidad. No sé si ustedes se acuerdan, allá en el Evangelio de San Lucas, de aquella familia, Lázaro, Marta, María, que eran una familia unida, siempre vivían juntos los tres hermanos y se amaban. Pero Lázaro cae enfermo gravemente. Las dos mujeres, pues a lo mejor eran de la restauración, tenían confianza en el Señor y sabían que el Señor tenía respuesta. Y mandaron a buscar al Señor para que sanara a Lázaro. Pero el Señor decidió quedarse unos días más. A la luz de los religiosos y del mundo, pues Cristo debió haber sido criticado duramente. Porque el Lázaro enfermo, el Lázaro grave, que injusto, que este ni lo va a visitar. Y lo mandaron a llamar exclusivamente para que llegara y no llegó. Pero todo en el Señor tiene un propósito. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Que Dios va a obrar y va a desarrollar su propósito en tu vida. Y cuando el Señor llegó a la presencia de María y de Marta buscando a Lázaro, Lázaro ya estaba muerto y en periodo de descomposición. Y Marta se le acerca al Señor. Yo más bien creo que a nivel de reclamo le digo esta cosa: Señor, si tú hubieses estado aquí, Lázaro no se hubiera muerto. Leo, para mí es un reclamo. Qué injusto eres, Señor. No viniste a tiempo, tuviste espacio. Porque así somos nosotros. ¿Se ha fijado que cuando a usted no le satisfacen el capricho que había metido, Dios es injusto? Dios no se acuerda, Dios no bendice, Dios no le quiere. Se le ha olvidado que Dios lo sostiene en sus brazos y probablemente algunas veces no le va a dar ese capricho porque es un atentado para su vida. Y otras veces deja que el tiempo corra un poco más para que el propósito se ejecute. Y así pasó con Lázaro. Llegó 4 días después de muerto. Y Marta le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Parece injusto. Y el Señor le dice sonriendo: Marta, Lázaro va a resucitar. Pero Marta no entendió, igual que nosotros. Sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en aquel día. La sabiduría humana. Cuando tú vengas otra vez y levantes tu iglesia, Él va a resucitar. No estoy hablando de ese momento. Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Es que ahí es donde está lo duro de nosotros. El creerle al Señor. Yo le voy a decir algo. Yo no soy médico, pero me he metido tanto entre medio de médicos y de curaciones que muchas cosas se me han pegado. Y hoy que se está dando esto del COVID, la mayoría de personas que se mueren, ¿saben por qué se mueren? Porque dejaron que el virus les penetrara los pulmones por andar buscando cocimientos. El virus no entiende de cocimientos. Si no se detiene ante la penicilina, que es lo más fuerte que se ha podido inventar, peor se va a detener el cocimiento. Entonces, cuando ya llegan a buscar la ayuda, ya es demasiado tarde. Ya no hay nada que hacer. Y así somos todos. Para cualquier cosa, primero recurrimos a otras instancias antes de recurrir al que todo lo puede.
Y aún cuando el Señor nos hace ver que va a derramar misericordia sobre nosotros, no le creen. Yo sé, Señor, le dijo Marta, que Lázaro va a resucitar en aquel día. Señor no se estaba refiriendo a aquel día, se estaba refiriendo al momento que Marta estaba viviendo y María estaba viviendo. Ellas sentían un dolor grande por la muerte de su hermano. Yo no sé cuál será su dolor esa mañana. No sé lo que usted estará viviendo esa mañana. Pero Dios tiene un propósito para ti este día. Y te va a bendecir. Dios va a obrar en tu vida y te va a bendecir. Por eso el Señor le dijo a Marta: Marta, 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 ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Me están entendiendo, Martas? Que hay que abrir el corazón delante del Señor y creerle a Él, porque Él es la única razón de nuestra vida. Y que aunque lo que estemos viviendo sea fuerte, mayor es el Dios que nosotros tenemos. Grande, maravilloso, precioso, con poder y gloria. En esta porción que hoy meditamos, encontramos tres personajes. Uno, Jacob, quien le hace frente como testigo de Cristo ante los romanos, pero rápidamente le quitan la vida. Pedro, que es encarcelado y salvado de la muerte a través de la oración de la iglesia y de aquel pequeño remanente de la iglesia que estaba orando. Y Herodes, que en este mismo capítulo al final muere por su arrogancia de adjudicarse la gloria de Dios en él. Conforme la evangelización avanzaba, muchas ciudades se llenaban de gozo, de alegría. Y Jerusalén, su iglesia en Jerusalén, comenzaba a vivir una experiencia fuerte, desagradable, porque comenzaba a enfrentar amenazas en contra de ella. La iglesia más perseguida fue Jerusalén. Murieron cristianos que dio lujo. Bueno, ustedes recuerdan a Saulo de Tarso, a Pablo, en aquel entonces Saulo persiguiendo a la iglesia, porque él se prestaba para eso, pedía que lo enviaran con tropas para ir a capturar a los cristianos y llevarlos al concilio y que estos fueran enjuiciados y muertos. Entonces mira a Saulo riéndose a carcajadas, gozándose cuando están lapidando a Esteban. O sea, Pablo era malo, pero de lo más vil agarró Dios para alabanza de su gloria. Y el tal Saulo, Pablo, es la cabeza de la iglesia gentil, la guía de la iglesia gentil. A ese dejó Cristo en la tierra. Sin embargo, vemos que la amenaza para Jerusalén era grande y Jerusalén se sentía tambaleada. Y Herodes presionaba y presionaba a la iglesia y se enrollaba en su devoción al judaísmo con los judíos, persiguiendo a la iglesia. Y Herodes toma medidas fuertes en contra de la iglesia, arrestando a unos para que estos, pues, al arrestarle retrocedieran, y matando a otros.
No sé cómo vaya a ser la persecución en estos días, pero debemos de prepararnos para ello. Si es cristiano, va a sufrir las consecuencias. Si no es cristiano, pues se va a convertir en camaleón y va a andar de color en color. Y al final, pues, pagará las consecuencias, porque de esas no se escapa. Va a pagar las consecuencias. Y le digo, la persecución será antes de la tribulación. Ya en la tribulación, pues allá los que guarden el testimonio de Cristo son los que se van a salvar. Pero la iglesia ya está arriba, gozándose con el Señor. Y tú ves que la presión contra la iglesia llevó a la muerte de Jacob. Lo decapitó Herodes. ¿Sabe qué fue lo curioso? En ese momento, ni uno de la iglesia se mosqueó. Ni uno de la iglesia dijo nada. Todos se quedaron calladitos. Lo más probable se fueron a esconder, como hacen la mayoría. Y de refresco agarran a Pedro y lo ponen al bote y lo meten bien al fondo y no dejan ni verlo. Y la iglesia tampoco dijo nada en ese momento. Por lo menos los que son más fogosos, aquellos que con nadita se les enciende la mecha, se hubieran encendido y se hubiesen puesto al frente. No, ninguno. Y es que es lo mismo, o sea, en cuestiones religiosas, ni los mismos cristianos se ven. ¿No se acuerda usted cuando agarraron al maestro? Los 12 apóstoles se fueron al mundial. Miren qué cosa más curiosa. Los 12, porque el uno, el que lo vendió, se ahorcó. El otro, pues, juró no haberlo conocido y se fue de pescador otra vez. Y los hermanos igual, y todos al final se fueron al mundial. Y aquellos que habían recibido bendición de parte del Señor eran los que habían estado al frente de Poncio Pilatos y de Herodes pidiendo la cabeza de Cristo y diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y eso que habían recibido bendición de Dios, habían visto la gloria de Cristo y habían visto a Cristo obrar en sus vidas. Sin embargo, nada de eso impidió el que el Señor fuera crucificado, y nada de eso impidió el que Jacob también fuera decapitado. Igual, Jacob era el primer apóstol que era sacrificado, pero no iba a ser el último. Usted conoce la historia, se va a dar cuenta que Pedrito, pues ahí se escapó. Pero más tarde murió crucificado cabeza abajo. Pablo, el que ya conocemos, también murió decapitado por predicar el Evangelio. Por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo, ellos pagaron con su vida. Cada uno de nosotros debe estar preparado para eso. Un día probablemente te den a escoger o Dios o tu vida tranquila en la tierra. No me voy a meter en otro territorio. Y tú también tendrás que saber elegir, porque los que elegimos servirle a Dios sabemos perfectamente que un montón de alacranes se nos van a venir encima, y que nuestra vida pues nunca nos ha sido llamado para que estemos en un jardín de rosas. Por eso es que digo que la iglesia aquí ya debería estar siendo perseguida, maltratada, golpeada, para que entendamos verdaderamente los cristianos que debemos de abocarnos siempre al Señor. Porque nos hemos acomodado tal de que llueva, truene o relampaguee. Está lloviendo, no voy a la iglesia. Amanece nublado, no voy a la iglesia. Está el COVID, no voy a la iglesia. Pero allá andan afuera en la calle dando guerra, llevándole el virus a la familia. Pero en la iglesia es el virus. Les digo, aquí no hay virus. Aquí está el Señor. Y el Señor detiene cualquier virus que se presente. Pero nosotros mismos somos culpables de las
pequeñas acciones que se dan, porque no hay una iglesia que esté clamando de rodillas, buscando la gloria de Dios, pidiéndole a Dios su intervención, su misericordia, que sea Dios glorificándose en nuestras vidas, sino que estamos: Señor, el billete; Señor, la casa; Señor, no tengo para la luz; Señor, necesito trabajo. Y solo cosas materiales le pedimos que nos sustentan. Sí, nos sustentan, pero hay cosas más importantes todavía por las cuales pedir, porque tus necesidades ya las conoce el Señor. Se las pidas o no se las pidas, Él te va a proveer. Pero hoy nosotros debemos de estar orando por el área pastoral, no solo acá, sino a nivel general. En todo el mundo los pastores están siendo perseguidos ya. En mi país hay un pastor que lo acaban de meter preso, que salió de las maras, y cada vez que se le ocurre el monigote ese, lo mete preso, y de ahí lo saca el Señor de nuevo. Y es un predicador fuerte, pero usted le va a ver la cara, no se le conoce el rostro, porque está todo tatuado. Pero Dios lo fue a sacar de allá, de las maras, y ahora es un predicador grande, poderoso, que Dios lo usa en gran manera. Sin embargo, tú ves que día a día nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, somos probados. De una o de otra manera somos probados. Y es ahí donde muchos, por no decir la mayoría, fallamos. Pero el fallar no es lo importante, sino el reconocer que verdaderamente fallamos y corrijamos nuestro error. Herodes sabía que tenía gente que lo apoyaba. Los judíos lo apoyaban, gente del Sanedrín lo apoyaba, la mayoría en su totalidad. Pero también sabía que ahí en el Sanedrín había gente que apoyaba la filosofía cristiana. ¿No se acuerdan cuando Cristo anduvo predicando? Habían dos por lo menos del Sanedrín, dos que no estaban acorde 100% con el judaísmo. Y uno de ellos era Nicodemo, que aunque se acercaba a escondidas, siempre llegó a preguntarle al Señor: Señor, ¿y qué puedo hacer para yo obtener todas esas bendiciones? Ser salvo, estar en la gloria de Dios. Y no se supone que ellos ya estaban en la gloria de Dios. Es que ellos habían perdido esa gloria hacía mucho tiempo y no se habían dado cuenta. Entonces uno de ellos era Nicodemo y el otro era José de Arimatea. Y así como esos dos, conforme el tiempo avanzó, también otros se fueron incorporando y se fueron incorporando a la causa de Cristo. Yo recuerdo las palabras de Gamaliel cuando dijo: ¿y por qué están persiguiendo a la iglesia? Si esto es de hombre, ya se va a acabar. Pero si no es de hombre, cuidado y estemos peleando contra Dios. Eso es lo que no se ha detenido la humanidad a pensar, de que no pelean contra la restauración, pelean contra Dios. Que no pelean con ninguna iglesia, se llame como se llame, pelean contra Dios, porque la iglesia es del Señor, no es nuestra. Pero lo triste es que nosotros como cristianos nos hemos acomodado y nos hemos apagado de tal manera que cuando las adversidades se presentan, nosotros estamos desarmados. Y estamos desarmados porque nosotros mismos hemos dejado de actuar donde el Señor nos mandó a que nosotros actuásemos. Ahora vea esto. Volviendo a Pedro, Pedro fue encarcelado, custodiado, 16 soldados, solo para un hombre dentro de la cárcel, solo para unos 16 soldados todos los días.
aparte de los billetes y una gran pelota de hierro que le habían puesto. Pero Pedro estaba tranquilo. Pedro no lloraba, como hacemos nosotros, que algo nos... ¡Ay, Señor! Se me vino el cielo y la tierra. Se me torció la vida. Dolorcito tenemos y se la acabó. Una calenturita y ya no queremos hacer nada. 120 días de incapacidad. Aquí es para otra cosa. Pero Pedro estaba tranquilo. Cuando agarraron a Pablo, dice, y a Silas, si mal no recuerdo, o el otro, ellos cantaban alabanzas dentro de la cárcel. Cantaban alabanzas al Señor día y noche hasta que fueron liberados. Y nosotros, quejadera tras quejadera, cuando debiéramos de tener un corazón conectado con el Señor. Y Pedro estaba tranquilo y él sabía que Dios en su momento iba a derramar misericordia, lo que no sabía era cómo. Y por otro lado, la iglesia o un remanente de la iglesia está orando. Como aquí, que hay un grupo de personas orando y que ayudan a que esas bendiciones caigan sobre esas peticiones que se dan y que la iglesia siga su curso. Pero ellos oraban y Pedro está tranquilo. Dios, que nunca se queda atrás, Él siempre bendice. Cuando ya todo estaba complicado y la iglesia en general sentía pues que ya, como habían matado a Jacobo, a Pedro también se lo iban a dar. Que es lo más probable, lo que uno piensa, lo más rápido. Pero Dios mandó un ángel. Dios mandó un ángel. Y llegó delante de Pedro y le dijo a Pedro: despiértate, levántate. Y las cadenas se cayeron, se soltaron, quedó libre de sus cadenas. Y después le dice: síñete y ven conmigo. Y entonces empieza Pedro a caminar. Lo curioso es que Pedro sabía que Dios iba a derramar misericordia, y la misericordia se estaba derramando y él no entendía. ¿No se ha fijado que usted ha recibido bendiciones tras bendiciones y usted sigue pensando que fue Chanqueso el que le dio la bendición? Dios lo tiene bonito y sano y usted sigue pensando que fue ese montón de locuras que se metió. Cuando usted está bajo la cobertura de Dios. Y cuando usted está bajo la cobertura de Dios, ni Satanás puede llegar por ahí. No puede. Porque Dios lo tiene cubierto. Y mire, esto es precioso. Pedro sale caminando, no dice nada, pero él va asombrado. Y dice, él pensaba que era una visión. ¿Se acuerdan cuando el Señor va caminando sobre las aguas? Y ahí los 12 apóstoles se quedaron con la boca abierta y comenzaron a temblar. Como ustedes cuando se va la luz y entonces dice que va a venir un espanto y ya sabe quién más va a venir y esto ya no existe. Y pensaron que el maestro era un fantasma. Pues aquí no pensó que era un fantasma, sino que él quedó asombrado, no entendía. Él pensaba que era una visión, pero cuando llegó a la calle y el ángel desapareció y se vio libre, entendió que era Dios derramando su misericordia. Era Dios obrando en la vida de él. Ahora viene lo otro curioso. La iglesia, el remanente, había estado orando por la libertad de Pedro. Mire, ¿qué es curioso? Nosotros oramos y oramos. Yo creo que nos hemos acostumbrado tanto a orar que ya ni sabemos lo que le estamos pidiendo al Señor. Y ellos habían orado por la libertad de Pedro. Entonces cuando Pedro le hace, toca la puerta y la puerta se abre. Venga Pedro y le soltaron la puerta en la cara. No creían que Pedro estaba libre.
¿Y que acaso el Dios que tenemos no tiene poder para libertarnos? ¿Y que el Dios que tenemos no tiene poder para sanar? Y entonces, ¿por qué nos extraña de que la gloria de Dios se pueda derramar en tu vida? Si tú eres un hijo de Dios, estás sellado con la sangre de Cristo y el poder del Espíritu, y Dios va a obrar en tu vida y te va a bendecir. Aunque veas difícil la cosa, y aunque veas que verdaderamente lo que estás viviendo es demasiado fuerte, ten en cuenta que donde hay derrota, Dios puede darte la victoria. Lo único que tienes que hacer es creerle al Señor. Abrir el corazón, pero fielmente, no de esa manera que, sí Señor, pues sí, yo creo en ti, yo sé que tú vas a venir, ahí como la Marta, yo sé que tú vas a venir y que tú vas a orar. Y aquí estoy orando y orando y orando, pero ya las oraciones ya no tienen sabor, porque hasta eso hemos perdido. Ya abrimos la boca solo por abrirla. No, métete con el Señor. Aprende a llegar hasta un éxtasis cuando oras, que te deleitas, que salen lágrimas de tus ojos, pero no de tristeza, sino de alegría y de gozo, porque estás conectada con el Señor. Y también debes de darte cuenta que tienes tiempo para actuar. Habrá momentos difíciles en tu vida, más difíciles que los que hoy están, pero Dios siempre, siempre estará contigo y te bendecirá. Solo busca el rostro de Él. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Dios es grande y maravilloso. Como decíamos, un propósito tiene para cada uno de nosotros.